Hola, para los que no me conocen, yo soy Laura Gutiérrez Rivera. Hoy estoy con mi papá, Andrés Gutiérrez Duque. Este es un video que normalmente no haríamos, pero la verdad nos vemos en la responsabilidad moral y esperamos este video y estas palabras le puedan llegar a muchas personas. En noviembre mi papá se contagia de COVID. Esto le empieza como una gripa fuerte, pero controlable. A él le mandan oxígeno, pero realmente sus síntomas y sus pulmones se van deteriorando mucho a lo largo de los días. Si quieres decir algo tú. Sí, esto empieza como un simple dolor de cabeza, con algo de malestar. Estuve, el día que empecé a sentirme mal, me hice una prueba rápida y obviamente salió positiva. Esto fue sobre mediados de noviembre. Inmediatamente hago un aislamiento dentro de mi casa, ya que a mi esposa le salió negativa la prueba en ese momento y Laura no estaba en Bogotá en esos días. Empiezo a hacer un aislamiento en mi cuarto, totalmente aislado de mi señora, pero digamos que a los 3 o no, como a los 4 o 5 días el tema empeora. Me formulan una cantidad de inhaladores, de cuidado en casa, de todo esto, pero la situación se empeoró, lo que me llevó a un estado de urgencia en el que tuvieron que venir a mi casa a recogerme, inclusive en ambulancia. Eso fue el 26 de noviembre. Sí. Ese día venía una ambulancia por mi papá para hacerle un TAC, para hacerle unas radiografías de pecho, pero el problema es que se empieza a agravar tanto que ya la ambulancia no viene por los exámenes, sino directamente a llevarlo para hospitalizarlo. A mi papá, pues todo el tiempo hemos estado con un saturador. Es un aparato que mide la oxigenación de la sangre en el cuerpo. Lo normal, tenerlo bien, es por encima de 90. Mi papá empieza a tener niveles muy bajos, como de 82, baja un poco a 75, y ya llega un punto en el que va muy en decadencia y llega a tenerlo en 30 y pico, 40, pues es algo muy grave. Yo llego a la unidad de reanimación de la Fundación Santa Fe, que es donde están manejando los casos COVID en este momento. De inmediato obviamente me conectan oxígeno y hacen los primeros, digamos que los primeros tratamientos para nivelarme. Y obviamente pues el pronóstico es totalmente reservado, una neumonía complicada sin haber hecho exámenes, ya se sabe. Gracias a Dios y porque las cosas se dieron así, había cupo dentro de las unidades UCI. Entro inmediatamente a la unidad de cuidados intermedios, donde me estabilizan por unos días. Sin embargo, la situación se va complicando. La neumonía se va empeorando bastante. Paso entonces a la unidad de cuidados intensivos, donde la situación obviamente es, para uno como paciente y estando dentro de esa enfermedad, es un tema, digamos que traumático vivirlo, que de pronto en este momento no es el espacio para contarlo, para hablar de eso, y seguramente más adelante, y el que quiera saberlo nos puede preguntar sobre los pormenores de cómo se vive esto allá. Estás totalmente aislado de tu familia, estás rodeado de una cantidad de máquinas, de pitos, de alarmas, tienes un 7x24 de luz prendida, no tienes ni idea en qué horario estás, y obviamente el estado de enfermedad, pues, y en esta situación en la que yo estaba, se va complicando. Ahí voy a hacer un paréntesis. El día que a mi papá se lo llevan en ambulancia fue muy traumático para mí, para mi mamá. Realmente es algo que uno no quiere vivir. Llegan 3 personas enmascaradas, una ambulancia fuera pitando, y simplemente lo sacan y chao. Y tú en ese momento dices, no sé si es la última vez que veo a mi ser querido o no. Y esa imagen de ver cómo lo meten a una ambulancia y él se va y no sabe si vuelve o no, es muy angustiante. Todos estos días que van pasando después de que se va a la clínica, podemos hablar con él y lo vemos constantemente por videollamada, pero pues igualmente uno con una situación de estas quiere estar ahí, quiere estar al lado de su ser querido en esa situación. Pero bueno, como que lo vamos viendo siempre, todos los días chateamos, estamos muy en contacto, y la salud de mi papá empieza a deteriorar un poco más, y el día 2 de diciembre los médicos toman una decisión, y es que a mi papá lo tienen que intubar ya,
porque pues no hay como, ya gastaron todas sus herramientas, ya gastaron todos los procesos y simplemente no están funcionando, mi papá no ha evolucionado y sí o sí lo tienen que intubar. Ese momento te parte la vida en dos, porque entre otras cosas uno dentro de la UCI interactúa con personas, con médicos, obviamente todo el personal médico está con una cantidad de protocolos de seguridad para ellos, con sus trajes, sus máscaras, sus caretas. Lo único que ves son ojos y voces. Entonces no interactúas con una persona que te pueda ver, hablar y poder conversar. Los médicos llegan y me dicen, tenemos que entubarlo porque esto no está funcionando. Y yo lo tomé como que, bueno, vamos mirando qué va a pasar. Me dicen, no, vamos mirando, no, es que la intubación tiene que ser inmediata, tiene que ser absolutamente ya. Tome la decisión, obviamente me preguntan si yo aceptaría o no aceptaría eso. Y por eso digo... Ahí, ¿por qué le preguntan? Porque la intubación es un método completamente invasivo, sí, y es algo a lo que someten a los pacientes que realmente afecta mucho el cuerpo, y no solo el cuerpo sino también la mente. Es muy invasivo, como les digo. Para los que no sepan cómo es una intubación, acá les voy a dejar una foto. Ya puedes continuar. Entonces ese momento en que te dicen se parte en dos la vida, porque obviamente la pregunta es, bueno, doctor, ¿y qué viene después de esto? ¿Qué expectativas de vida me da? ¿Qué puede pasar? ¿Para dónde voy? Y obviamente la explicación es muy corta y muy escueta y muy directa. Obviamente la expectativa es mitad y mitad. Obviamente no te van a decir es que se va a morir aquí, no, pero simplemente le dicen es la única opción que tenemos en este momento para darle. De resto no sabemos qué más hacer porque los ventiladores que tienen no están funcionando. Digamos que la terapia respiratoria que se estaba haciendo no funcionaba. Además quiero decirles que gracias a Dios y por el seguro médico que tenemos, pude tener acceso a esta clínica que está hoy en día catalogada tal vez como las mejores del país en cuanto al manejo de COVID. Y bueno, cuentan con las herramientas y los equipos. En resumen de la historia, le digo al médico que sí, que lo hagamos. Y ahí empieza otra batalla mental de angustia total, porque yo tenía mi celular, hasta ese momento tenía mi celular en la mano. Lo único que pude hacer fue avisarles a mi señora y a mi hija, decirles que se está tomando esta decisión ya. Ahora tú me corriges, pero creo que de allá los llamaron a decirles lo mismo. No, el que no sabe que fuiste tú. Ok, yo les digo, tengo que tomar esta decisión ya la tomé, me van a entubar dentro de nada. Ya mismo voy para allá. Lo único que alcancé a hacer en ese momento, ya que el médico me dijo esto es ya o ya, obviamente avisarles por mensajes de texto, por WhatsApp, y alcancé en ese momento pues tan difícil, pues digo, bueno, si yo no vuelvo, si yo no salgo de esto, escribí un mensaje casi que de despedida para ellas, en el que la posibilidad de no volver estaba sobre la mesa. Un mensaje que no les envié, simplemente la verdad se lo copié a mi hermano y le dije, mire, en caso de que yo no salga de acá, déjeles este mensaje. Entonces ahí empieza un calvario terrible, porque es esa angustia de no salir, de ya empezar a vivir digamos que el cuerpo de los demás, y decir, mi hija y mi esposa están en mi casa esperando, y lo único que saben es que les van a hacer una llamada al día desde la UCI donde les van a decir el avance o la situación. El protocolo de la UCI es llamar a los familiares de los pacientes con COVID una vez por día. Ellos entran a cuidados intensivos a las 6 de la mañana, salen a las 5 y a las 5 empiezan a llamar a todos los familiares para contar el avance del día o cualquier cosa. Pero son 10, 12 horas en las que uno está esperando y esperando y esperando y esperando sin hacer absolutamente nada más. 2 o 3 palabras que pueden ser o muy buenas o muy malas, porque las noticias todos los días cambian. El pronóstico de mi papá cambió drástico y cambió todos los días, ningún día era igual. Entonces realmente uno vive muchísima angustia. Ese día que a mi papá lo van a intubar, alcanzamos a hacer una videollamada de 30 segundos máximo, y chao. O sea, no sabemos si volvemos a hablar con mi papá o no, y si la última vez que lo vimos fue esa vez que se lo llevaron en ambulancia. Y aquí cuando te van a intubar te sedan completamente y no puedes hablar con nadie, y es muy difícil, es muy duro.
Entonces arranca el calvario, me empiezan a hacer el traslado digamos que a la sala donde hacen la intubación. Esos minutos o pocos minutos del traslado es como entrar yo le decía, la habitación del pánico, porque no tienen ni idea qué va a pasar. Yo tal vez lo que más le pedía a los médicos era obviamente que hicieran lo posible y que por favor me sedaran del todo, que uno no tuviera conciencia conciencia física pues de esa situación. Digamos que en mi caso personal, y tal vez tampoco es el momento para entrar en detalles de todo lo que se vive el día a día ya con la intubación, porque aunque entras en un coma inducido, entras en una sedación total, digamos que tu parte física está quieta, pero tu mente sigue dando vueltas. Entonces hay una cantidad de pensamientos lógicos, ilógicos o totalmente irreales. La cantidad de droga que te ponen para estar sedado es bárbara, es una situación que el cuerpo va cogiendo, y obviamente la mente va dando vueltas con todo eso. Supongo que cada paciente lo vive diferente, pero digamos que durante esos días en que yo estuve entubado y en ese coma inducido, la mente nunca paró. Cosas totalmente irracionales, hay cosas como el delirium, hay una cantidad de alucinación, una cantidad de cosas que pueden ser buenas y bonitas y feas, pero como les digo, pues no es el momento de entrar a esos detalles. No es nada fácil. Hay mínimos momentos de algo de conciencia donde uno entiende qué está pasando, pero vuelve y caes en coma, o digamos que en una profundidad total. ¿Pasaron cuántos días de intubación? ¿Como 6? ¿4 nomás? 4 días completamente sedado. Completamente sedado, me fue bien. Quiero ahí hacer un paréntesis. En estos 4 días que mi papá está intubado, hay un protocolo también en la UCI, y es que si uno quiere, porque muchas veces uno puede no querer, ver al paciente intubado y completamente sedado. Que voy a contar acá una anécdota que nos pasó. Mi papá llevaba un día intubado, completamente sedado, y a las 10:30 de la noche nos entró un mensaje de una enfermera de la UCI. Señora Esperanza, ¿usted está disponible para hacer una videollamada? Mi mamá me llama gritando, Laura, ven ya, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, me están escribiendo de la UCI, y no nos volvieron a contestar por un tiempo, y nosotros dijimos, no, este man se murió. ¿Por qué nos van a hacer una videollamada a las 10 de la noche para decirnos qué? Sí, entonces pues ya nos habían llamado, ya nos habían dado el reporte del día, y dijimos, no, este man se murió. Nos va a hablar el médico diciéndonos, lo siento mucho, su familiar realmente pues no dio más. Pero no, era lo que les estoy contando, el protocolo de si uno quiere verlo, lo puede ver. Voy a poner una imagen de lo que nosotras vimos, de lo que estaba viviendo mi papá en ese momento. Acá les voy a dejar la imagen, por si no quieren verla pueden adelantar. Eso es como se ve un paciente intubado. Mi papá estaba completamente sedado, realmente no es una imagen muy bonita. Para mi mamá y para mí fue muy duro verlo, fueron días muy difíciles. Pasan 4 días y el médico nos llama a decirnos que es muy probable que a mi papá lo despierten poco a poco. Es un proceso lento porque muchas veces los pacientes, al ir despertándose, pueden asustarse muchísimo y afectar otra vez los pulmones, y toca volver a sedarlos completamente. Eso fue lo que nos explicó el médico. Pero bueno, empieza este proceso de ir despertando a mi papá poco a poco. Lo despiertan, pero mi papá sigue intubado, y creo que este es el peor momento de toda la etapa, porque por más de que estuviese intubado hace 4 días, él estaba completamente sedado y digamos que estaba muy dopado con todo lo que le estaban dando, pero en este momento él ya está mucho más consciente y puede sentir los tubos que tenía por dentro, y creo que esto es lo más difícil de toda la etapa, si no me equivoco. Es horrible porque es lo más feo. Te despiertas obviamente al empezar a ver nuevamente y entrar en conciencia que se está uno despertando, empiezas a sentir una obstrucción en la garganta, obviamente. La entubada no es solamente un tubo, son más o menos 3 o 4 tubitos que tienen varias sondas, bueno, una serie de cosas, la sonda de alimentación, la sonda por donde te aspiran todo lo que produce los pulmones, las flemas, todo ese tipo de cosas que hay que hacer, que hay que estar haciendo.
Y en mi caso personal, toda la vida he sufrido porque no me gusta que me toquen ni la nariz ni la boca, no me gusta tener obstruido nada. Y empieza esa angustia a decir, más allá de que esto me esté dando aire, esto me está ahogando. Entonces es una pelea contra eso. Lo hablo y me acuerdo un poco la situación. Me hablan, me calman. Entonces empiezo a despertar y a ver lo que yo les decía a ellos, y ellos jocosamente lo dicen, una cantidad de Minions o de Teletubbies, porque es lo que uno ve a estos pobres personal de la salud metido entre esos trajes de protección, donde te cogen la mano y te dicen, te estamos despertando, y es Andresito, está bien, don Andrés, estamos en esto, como llevándome a la realidad. Ahí pasó algo que para mí fue terrible después, porque obviamente está uno totalmente desorientado, y en cuestión de fechas, aquí hay algo importante. Cuando a mí me empieza el COVID sobre el 15 de noviembre, que yo estuve unos días en mi casa como hasta el 20 y algo, 26. Esos días hoy en día los tengo casi que borrados de la memoria podría decir que un 70-80%. Entonces, para mí la clínica estaba como desde mediados de noviembre, pensé que estaba yo en la clínica, y me despierto y hay un tablero frente a la cama, y yo no sé si yo lo vi, lo leí, está escrito o no, pero decía 7 de enero, y esto era como el 5, el 6 de diciembre, pero yo veo que es el 7 de enero. Entonces hago cuentas y digo, llevo casi 2 meses aquí, casi 2 meses entubado, y la mente me empezó a patinar horrible, porque yo les preguntaba que en qué fecha estábamos, y obviamente me decían que a principios de diciembre, y yo no entendía. Eso fue una confusión terrible, una confusión terrible. En ese momento empiezas a querer obviamente moverte, acomodarte, pero te das cuenta que no hay fuerza. A la mayoría de pacientes, cuando lo están despertando, se le amarran las manos, porque obviamente la reacción de uno seguramente es a quitarse los tubos. Esa es otra sensación horrible, ver que estás amarrado. Te lo explican, pero pues obviamente uno se empieza a desesperar. Digamos que ese primer momento, supongo me sedaron un poco más, un momentito, para empezar a asimilarlo y a entenderlo. De ahí se vienen como 4 días más, 5, no sé, entubado, despierto. Pero, dime. En ese proceso, cuando a mi papá lo despiertan, nos llaman y por fin le vemos los ojitos abiertos, pero es muy duro también verlo porque él no puede comunicarse. Él tiene 4 tubos metidos por su garganta y comunicarnos no fue nada fácil. Es muy duro ver a tus seres queridos en una situación tan vulnerable y ver que de verdad están sufriendo, pero están haciendo todo el esfuerzo por luchar, porque creo que algo que ayudó mucho y que fue muy valioso para todo el proceso de recuperación de mi papá fue la constancia y la lucha que mi papá tuvo, ¿no? Él fue muy fuerte y quiso vivir. Siento que eso fue algo que ayudó muchísimo. Él siempre se aferró a la vida, entonces pues fue importante. Pero es muy difícil, por más de que en este momento ya empezó a avanzar, de que ya lo despertaron. Si lo despertaron fue porque está avanzando efectivamente. Por más de que hay muchas cosas buenas, también hay muchas otras cosas que son muy duras de ver. Y obviamente el no poder estar ahí físicamente con él, no poder apoyarlo, no poder abrazarlo, y lo que él dice, él ve puras personas con trajes gigantes que obviamente tratan de hacer lo mejor por ti, pero estás prácticamente solo. Estás solo y es muy duro no poder ver a tus seres queridos y no poder comunicarte con ellos. Llegó un momento en el que a mi papá le pusieron un tablerito y él no se escribía porque realmente comunicarnos estaba siendo muy difícil. Yo procuraba hacer señas, muecas, letras con las manos. Aquí jugábamos mímica, que es un juego que he detestado toda mi vida, pero de esa manera algo nos comunicábamos. Después me pasaba un tablero que curiosamente apenas cogí el lápiz pude escribir de inmediato, que ahorita hablamos de las consecuencias del COVID y de estar dentro de una UCI, de estar intubado. Pude escribir muy bien, y después apareció una enfermera con lo que yo le decía la ouija, una tabla, era un papel simplemente donde escribió todo el alfabeto. Me dijo, simplemente señálelo y no escriba para que no me desgaste, porque era
era un desgaste físico y mental muy grande poderme comunicar. En ese momento cualquier actividad para mi papá, por más pequeña que fuese, significaba mucho esfuerzo para él. Sus pulmones estaban muy comprometidos y estaban realmente afectados por la enfermedad y cualquier cosa, por más pequeña que fuese, era un paso para atrás. Más allá de que te despierten porque uno va evolucionando, no quiere decir que esté bien. Simplemente que entre más días entubado hay muchos más riesgos de sufrir otro tipo de percances en la parte de la salud. Entonces, obviamente entre menos tiempo estén entubados mejor. Fueron días dificilísimos, dificilísimos. Pienso que de los más difíciles de los que estuve en la UCI, porque la sensación del tubo es horrible, es horrible. Sientes en la mitad del estómago que algo te está chuzando, que te están jalando, que te impide respirar, que te impide hacer, que bueno, es una situación espantosa. Tanto que, y es un momento de debilidad como ser humano, como cualquiera. Llegó un momento en que yo le dije a los médicos, yo no puedo más. Les dije, yo necesito que me quiten esto o no doy más. Yo ya, la lucha física es absurda, el cuerpo está agotado. Les cuento que yo perdí 15 kilos en esos pocos días. Las piernas no, aunque tenía movimiento, era dificilísimo moverlas. De pronto la parte alta, mis brazos, el pecho y eso estaba mucho mejor. Pero llegó un momento en que yo les suplicaba a los médicos que me quitaran los tubos. Cada vez que pasaba alguno, se los escribía, pero decían, no se puede, todavía no se puede. Hasta que llegó un día que ya mi fuerza física no me dio para más y la fuerza mental ya estaba completamente golpeada. Yo decía, esto es un sufrimiento para mi señora y para mi hija. Todos los días estar en la casa, el tipo se muere, no se muere, vuelve, no vuelve, lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Y ese desgaste mental a mí me dio, tuve un día que desfallecí mucho y les pedí a los médicos, les dije, no me hagan nada más, déjeme quieto, apágueme, casi que les decía, quíteme esta vaina y se reaccionó bien y si no, no más porque no, ya moral y físicamente no lo podía aguantar. Uno de los intensivistas, un médico que desafortunadamente no me acuerdo del nombre, me lo dijeron 30 veces, pero no lo pude grabar. El tipo me dijo, voy a hacer lo posible, me dijo, deme unas horas, déjeme analizar algunas cosas. Y digamos que lo que me acuerdo es, yo me acuerdo si esa conversación la tuvimos de día o de noche, pero aquí me desentubaron a mí. Temprano. Pero fue temprano, ¿verdad? Tal vez cuando los médicos llegan a su turno, me dicen, le vamos a quitar los tubos. No sé cuánto tiempo pasó desde que yo conversé eso con el médico, porque está uno en una nebulosa, uno no sabe. Mira, tuvimos conversaciones con ellas en que yo no me acuerdo qué cantidad de vainas les decía, pero yo tenía una necesidad de comunicarles cosas que hoy en día de pronto ni me acuerdo qué les decía. Entonces no me acuerdo si fueron verdad, si fueron mentiras, si fueron temas de mi imaginación. Ahí hay unos vacíos en la memoria terribles. El caso es que llegan los médicos y me dicen que me van a desentubar y es como si me hubieran inyectado vida de nuevo. Es como la esperanza de miércoles, por lo menos voy a poder mover la boca, ¿sí? La desentubada es traumática, es horrible, es hartísima también. Perdón, antes de la desentubada, cada rato te meten como una aspiradora por entre ese mismo tubo, donde piensas que te van a desocupar el alma, te desocupan del estómago completo, es una situación, uno se va por ahí, es tal vez lo que recuerdo, lo peor de los recuerdos que tengo de eso. Hay algo que quiero comentar aquí, que más allá de lo físico, es lo que se vive dentro de la UCI, porque la gente está rodeada de todas las personas, estás con la misma situación, pero también tienes la muerte en la nuca, ¿no? Hay muchas muertes que se ven ahí, uno las ve, digamos, ve pasar la caravana, decía yo, y eso te pega moralmente durísimo, durísimo. El ruido constante, las alarmas constantes, la luz, por dicho, tú estás 24/7 en una actividad mental y física absurda. Cuando me desentuban, entonces les cuento, es un momento también que parte la vida en dos. Y lo primero que yo digo es, deme comida, que los médicos les daba risa, decían, no, pues, ¿qué comida le vamos a dar? Me quitan esos tubos, sin embargo me dejan una de las sondas de alimentación
que me empieza obviamente a estorbar porque uno quiere quitarse todo. Lo de la amarrada que les conté hace un tiempo, a mí al segundo día me desamarraron. Yo les dije, yo no me voy a quitar los tubos. Si lo fuera a hacer, les aviso y les digo, pero no lo voy a hacer. Tengo conciencia de que no lo voy a hacer. Digamos que creyeron y me dejaron desamarrado, que eso fue algo para la parte moral, mental súper importante. Bueno, yo ahí tengo perdido muchos días, no sé. Empieza a ir terapistas del lenguaje, terapia física. Entonces, como les decía, empiezo a tener terapia ocupacional, terapia física, terapia lenguaje, terapia respiratoria. Mejor dicho, tú estás en la UCI agotado, tratas de dormir 2 segundos, pero alguien llega, o toma de muestras de exámenes, o a revisar, o a la terapia de una cosa a la otra. Entonces estás en un constante movimiento y ajetreo que también desgasta mucho, pero obviamente ya tienes otra idea en la cabeza. Sin embargo, empieza uno a oír que se le bajó la saturación, que se le bajó el oxígeno, que sube no sé qué. Es una zozobra de nada porque, como les decía, más allá de que estés sin la intubación, pues no ha pasado el riesgo. En cualquier momento se empeora uno ahí. A los pocos días me levantan, me paran de la cama a hacer como una primera caminata. Di, creo yo, como unos, no sé, 100 pasos. Llegué totalmente agotado, obviamente cogido de 2 enfermeras, pero bueno. Y aquí hay algo súper importante. Cuando una persona está en la UCI, en la posición en que está, con los tubos, con la intubación, con todo, digamos que las secuelas son gravísimas en ese momento para muchas personas. Yo doy gracias obviamente a Dios y a todo el personal médico, porque yo salí funcionalmente bien, caminando, hablando, obviamente unos días después comiendo, los brazos sin ninguna limitación, sin limitación del lenguaje, sin limitación de absolutamente nada, que para los médicos decían esto es algo que no se ve normalmente, ¿sí? Siempre queda algún tipo de secuela. Obviamente se está extendiendo mucho el video, pero queríamos como esta parte, contarles. Este video lo hacemos porque toda la experiencia que mi papá vivió es una experiencia que no suelen contarnos en las noticias o no suelen haber tantos videos contando la otra cara del COVID. Si bien el COVID afecta a muchísimas personas y la mayoría son asintomáticos o les da una gripa casual, a muchos, como en el caso de mi papá, pueden afectarlo demasiado. Nosotros no vivimos la parte trágica del COVID, que es la muerte, pero la tuvimos en la nuca todo el tiempo. Muchas veces la tuvimos en la nuca con mi papá. Es una situación muy horrible, no solo para él, sino para las personas que lo quieren y que están pendientes de él. El no saber nada en todo el día, el no saber si vuelve, si no, si la última vez que lo viste fue esa vez. Es muy angustiante, y lo que mi papá dice, las secuelas del COVID no son un juego. Hoy pueden ver, mi papá sigue con oxígeno, ya hace... Yo estoy en casa, yo salí del hospital hace 8 días, no puedo separarme del oxígeno por ahora. Un esfuerzo mínimo de subir 3-4 escalones es terrible, me da totalmente agotado. Todavía se le baja la oxigenación, todavía se fatiga, hay muchas cosas que él no puede hacer solo. Bueno, hay muchas cosas que van a durar así por lo menos 2-3 meses más. Mi papá cada vez irá recuperándose mucho más, pero esto es algo que realmente afecta y tuvimos como la obligación de hacer este video porque la sacamos barata, realmente la sacamos barata con el COVID. Mi papá está bien, en términos generales mi papá está bien en este momento, obviamente tiene sus cosas, pero mi papá está vivo. Este es un video también para darle mucho apoyo a las personas que perdieron a sus seres queridos por el COVID. Con un respeto inmenso. Creo que es muy importante y esto es un llamado para las personas o que creen que el COVID es simplemente una gripa o que ya les dio y como no les dio nada grave creen que no les puede dar a futuro. Yo tengo una pregunta muy importante y la hago sin ánimo de juzgar y sin ánimo de ofender a nadie, pero tu salida o tu fiesta o tu reunión
vale la vida de tu papá, vale la vida de tu mamá, vale la vida de un ser querido, La tuya misma. la tuya, vale la vida de la persona que te hace el aseo en la casa, la vida de todas las familias de esas personas. Yo creo que no. Esta coyuntura mundial no va a ser para siempre. Ya está la vacuna, seguramente habrán casos a los que no les funcione, pero habrán muchos que sí, y cada día se irá progresando. Siento que hay mucha ignorancia frente al COVID. Sí, seguramente muchos criticarán y dirán: Laura, pero tú has salido, tú te fuiste a Cartagena. Sí, yo lo sé, pero si hubiese sabido todo lo que sé hoy del COVID, seguramente no lo habría hecho, o habría elegido mucho mejor a dónde ir y a dónde no. Creo que hay mucha ignorancia alrededor del COVID. Si ni siquiera los médicos tienen la verdad absoluta, ¿cómo la vamos a tener nosotros que no sabemos absolutamente nada al respecto, solamente la opinión personal? Lo que sirve para un paciente no sirve con otro, lo que sirve un tiempo deja de servir, el COVID va mutando. Entonces creo que realmente todas estas creencias de digamos, la falsa inmunidad, que creen que como nos dio COVID en 3 meses no tenemos, no se sabe. Los médicos nos explicaban que ellos no tienen ni idea. Tienen pacientes que han salido del COVID y a la semana, como se descuidaron, otra vez tienen COVID. Hay muchas cosas que no sabemos y que no podemos saber porque este es algo nuevo. Por más de que ya haya pasado un año, es nuevo todavía y hay muchas cosas que descubrir. Se viene una nueva cepa y creo que hay mucha ignorancia. Y si más nos unimos y entre más nos cuidemos entre todos, mucho más rápido vamos a salir de todo esto. Yo entiendo total que hay que vivir la vida. A mí también me ha costado un montón el encierro, la falta de mis amigos, de mis amigas, pero creo que hay muchas cosas más importantes. Y lo que les digo, una fiesta o una noche chévere o un día rico, ¿vale la vida de alguien más o la tuya? Yo realmente creo que no. Y esto, por más de que mi papá lo superó, hay muchas cosas que todavía tenemos que superar como familia. Vivimos con mucho miedo, mucha angustia, todo el tiempo estamos preocupados de si la oxigenación de mi papá se bajó, de si salimos a comprar algo a la calle, entonces ya tenemos COVID otra vez. Esto deja muchas cosas y quiebra mucho a una persona, realmente es muy difícil. Entonces quiero que pues las personas que nos ven hasta hoy, hasta este momento, que seguramente este es un video muy largo, piensen realmente si vale la pena muchas cosas, porque en este momento solo nos tenemos a nosotros mismos y a los que estamos aquí al lado. Creo que hay muchas cosas que todos extrañamos y muchas cosas que todos queremos hacer, no solo tú, pero no creo que en este momento sean tan necesarias, y creo que hay que priorizar la vida en este momento. Mi papá es una persona sana. Mi papá realmente no creíamos que fuese a él el que le iba a dar tan duro el COVID. De hecho pensábamos que era mi mamá. A mi mamá y a mí también nos dio, a ella y a mí nos dio una gripa muy leve. Creíamos que a mi mamá le iba a dar más duro porque ella tiene artritis y artrosis, y como tiene un tratamiento la deja inmunosuprimida, y pensábamos, el médico de hecho nos dijo que posiblemente ella era una paciente de alto riesgo, y toda esta cuarentena y todo este tiempo de COVID la hemos cuidado mucho a ella, pero nunca pensamos realmente que podía afectar tanto a mi papá. Conocemos casos cercanos de personas que han muerto jóvenes, porque hay también la creencia de que esto solo mata a viejitos. No es así. Conocemos la historia de un muchacho que tenía 28 años, murió de COVID. Bueno, conocemos historias cercanas de gente joven y de gente sana que ha pasado por lo mismo que pasó con mi papá y no pudo salir, o que salió pero tiene muchas complicaciones después de eso. La intubación, la UCI, todos los medicamentos, todo lo que se vive dentro de una hospitalización deja muchas afecciones, no solo psicológicas, sino físicas también. El cuerpo se agota, los órganos se gastan, los pulmones se atrofian, todo se va atrofiando. Entonces realmente siento que es algo a lo que le tenemos que poner mucho más cuidado del que le ponemos. Este es un video realmente no para juzgar, sino para invitar a que la gente vea otra historia del COVID. En este momento podríamos estar viviendo una tragedia, este podría ser un video completamente distinto,
Pero hoy tengo a mi papá aquí al lado que les puede contar realmente lo que él vivió. Y por más de que él esté vivo y digamos, ya pasó todo, lo que vivió fue muy feo. Y parte de él se quebró. Y recuperarse de todo lo que vivió es muy difícil. La muerte no es lo único duro del COVID, ¿no? Entonces, cuídense mucho, cuiden a los demás, cuídense ustedes mucho. ¿Quieres decir algo más? Sí, mire, hay algo que tenemos que hacer y es que lo hemos repetido mucho en estos días aquí, es que no da pena, no da vergüenza, no pasa nada rechazar una invitación, rechazar una reunión familiar. Tú lo decías, Laura, es esa falsa o esa ignorancia que hay, esa falsa tranquilidad de que tranquilo, nos hacemos la prueba hoy por la mañana y nos vemos por la tarde. Les tengo un Eso dato. es lo más Ustedes falso pueden del hacer mundo. la prueba hoy, pero si se contagiaron ayer, posiblemente No no les aparece. salga. Yo tuve COVID, pero cuando yo llegué de Cartagena yo me hice la prueba 3 veces. La primera vez me salió negativa, la segunda vez también me salió negativa. 6 días después fue que me salió positiva. Entonces uno dice, tengo una prueba que me hice hoy en la mano, entonces tranquilo, reunámonos. Y la otra es que, oiga, a los amigos, ¿usted se está cuidando? Sí, yo me cuido perfecto, eso no hay ningún riesgo. Vamos a tomarnos un café o un trago. Después del primer trago el tapabocas ya se perdió y ahí están los contagios. Hay familias enteras que se están contagiando en este momento y quiero hacer como la última, el mensaje que tengo yo, digamos que el personal médico que me atendió, y es, por favor, dígale a la gente que esto es de verdad, que esto existe. Usted le tocó vivirlo, pero es que esto sí existe. Hay gente que dice es una gripa normal, eso con agua de panela se quita. No, esta vaina sí existe y resulta que, y a esta fecha, que hoy es 28 de diciembre, ya en las noticias se ve que están escaseando los medicamentos, que obviamente las UCIs están a reventar. De hecho, tú lo viviste. Y a nosotros el médico nos lo dijo. Las dosis que le daban a mi papá eran dosis muy racionadas porque no hay medicamentos, no hay camas en UCI. La gente se pelea por una cama en la UCI. ¿Qué pasa el día que tú o un familiar tuyo o alguien cercano llegue a una UCI y le digan, lo siento, te toca sentarte en esa silla porque no hay medicamentos, no hay camas, no hay respiradores, no hay cómo atenderte? Ya hoy lo vemos. Entre más personas enfermas, no hay más personas de salud. No, sí. Los mismos médicos se están enfermando. No hay suficiente personal médico porque muchos están en cuarentena. Muchos llevan meses enteros, inclusive haciendo turnos dobles para suplir la necesidad que hay. Y esta gente está agotada, está mamada. Es más, la parte psicológica de estos médicos está supremamente afectada. Ver esta situación de tener a 30, 40 pacientes en una UCI, todos con riesgo de muerte, ver que se mueren muchos de estos pacientes, pues esa carga psicológica es terrible. Y no solo eso, ellos también están poniendo en riesgo sus vidas. Claro. Muchos médicos, mucho personal de salud se ha muerto porque dan su vida por la gente que está muy grave de COVID, porque nos cuidan, porque están tratando de ayudarnos a salir de todo esto. Creo que tenemos una responsabilidad moral con todas esas personas que dan su vida y dan la vida de sus familiares diario para cuidarnos y protegernos. Creo que tenemos una responsabilidad con ellos. Esto sí es como un llamado de atención. Creo que un problema muy grande de la sociedad es pensar en solamente uno, pensar individualmente, y creo que hoy en día, en esta coyuntura que estamos pasando, lo que más debemos es pensar en todos, pensar en el prójimo, pensar en todas las personas que nos rodean y con tu granito de arena aportar a que todo esto vaya saliendo adelante. Los médicos están agotados, los médicos dan su vida, la vida de sus familiares por nosotros, y estamos llenando las UCIs por descuidados. Realmente yo sí he sido muy descuidada, lo fui, salí, me fui a Cartagena, hice muchas otras cosas que hoy seguramente no haría. Pero creo que al estar cada vez más informados y al entender las cosas y a verlas realmente como son, podemos poner nuestro granito de arena. Es muy difícil el encierro, es muy difícil la soledad, es muy difícil no estar con los amigos, estar lejos de las personas que quieres, pero porque te quiero no te veo, porque te quiero te cuido.
y Sí. aguantemos un poco más, esto no va a ser Esto no eterno, va a ser eterno. esto es ya. Ahora, el que tiene que salir, tiene que salir, el que tiene que trabajar. Esto no, este video y esto no es un llamado a que nos encerremos No. muertos del pánico. No, este es un llamado a cuidarnos exageradamente, no cometer los errores que seguramente cometimos de estar en una reunión y quitarnos el tapaboca porque todos nos estamos cuidando. Total. Salgan muy bien protegidos, no se quiten los tapabocas, las manos lavársela constantemente y evitar al máximo los sitios donde haya mucha gente, evitar al máximo las reuniones familiares, los temas de trabajo, tratar de hacerlos desde temas virtuales si es posible, y si no, pues cuidarse exageradamente. No es una invitación al encierro y al pánico, simplemente es una invitación a la conciencia. Queríamos contarles la experiencia nuestra. Sé que el video es muy largo y seguramente es aburrido, pero ojalá lo puedan ver todo, ojalá lo miren, lo analicen y cada uno tome lo que les sirva de ahí. Si por ejemplo alguien quisiera entrar en detalles de muchas cosas, mire, algo rápido también, hablaba con uno de los médicos, me decía, trate de tener en su memoria o de escribir todo lo que vivió durante el periodo que estuvo sedado en coma, todo eso que vivió, téngalo, porque tanto para los médicos que están manejando la situación de la sedación, como para pacientes que de pronto lo estén viviendo sus familias, esa información puede servir para calmarnos, para saber qué manejo dar, una cantidad de cosas. Así que si alguien está interesado en que conversemos como a profundidad del tema, pues obviamente lo haremos. Por último, muchas gracias a todos los que nos vieron hasta aquí. Espero este video realmente les sirva a muchas personas. Quiero mandar mucha buena energía a todos los que nos ven, a todos aquellos que pasaron por esto, a todos aquellos que perdieron un ser querido por culpa del COVID. Son tiempos difíciles, pero la vida irá avanzando y el sol pronto saldrá y todo volverá a ser como antes, seguramente en mucho tiempo, pero cada día es un paso afuera. Entonces cuídense mucho, amen a sus familias, disfruten el tiempo en casa también con sus seres queridos, disfruten a la gente que quieren, aprovechen el tiempo, aprovechen los momentos valiosos. Creo que esto también es un llamado a darse cuenta que mañana la vida te puede cambiar totalmente. Entonces disfrútala, sé muy feliz, muy buena energía para todos, les mando un abrazo gigante y espero que este video les haya gustado y les haya llegado a muchos. Gracias por oírnos, que estén bien y cuídense.